Los dos textos que hemos escuchado en esta mañana de lunes y las parábolas expresadas en el Evangelio de San Mateo, la semilla de mostaza, la levadura, simbolizan el crecimiento provocado por el ministerio de Jesús. Realmente estamos destinados a dejarnos impresionar por lo que Jesús hace en la vida de nosotros. Todo lo que Jesús hace en la vida de nosotros siempre surge en lo más pequeño, en las cosas menos significativas. Jesús no actúa en nosotros de forma estruendosa. Él actúa de manera maravillosa, pero de manera silenciosa en nuestra vida. Nosotros quisiéramos que Dios, de alguna u otra manera, nosotros quisiéramos que Dios de alguna u otra manera hiciera las cosas que nosotros deseamos. En otras palabras, nos gustaría domesticar a Dios. Nos gustaría que Dios hiciera las cosas a mi modo, a mi forma, a mi gusto, a mi placer. Dios no actúa de esa forma. Dios es bien distinto a nuestras acciones egoístas. Dios hace cosas grandes en las pequeñas, en aquellas que no se notan, pero Dios actúa. Dios se manifiesta en la mirada tierna de uno hacia los otros. Dios se manifiesta en el abrazo, en el saludo, incluso a la distancia. Dios se manifiesta en el amanecer, cuando nos levantamos de nuestra cama y estiramos nuestros brazos y sentimos que respiramos y existimos. Dios se manifiesta en las flores, en los árboles, en el sonido de los pájaros, en las cosas que nos rodean y que uno percibe que Dios está. Dios se muestra en las cosas pequeñas, pero Dios, siendo pequeño, no es un Dios manipulable al que yo puedo tratar como yo quiero. Le puedo pedir lo que yo quiero a la manera que yo quiero. Dios es distinto a nuestras actitudes egoístas. Dios desborda en bondad. Permitamos, podíamos decir esta mañana, confiar en esto y alegrarnos con ello. Tal vez el Evangelio que hoy hemos escuchado nos regala dos situaciones que podríamos vivir de manera muy típica en la vida comunitaria o en la vida familiar y posiblemente también en la vida personal. Uno es creer en el valor de lo pequeño. La imagen de la semilla de mostaza es útil para mostrar algo que parece insignificante. La pregunta lógica es, ¿de esto tan pequeño puede brotar algo de calculable importancia? La primera impresión parece irse por lo negativo. Nada que es pequeño puede producir cosas grandes. Esa es la impresión negativa. Porque estamos acostumbrados a las ideas del mundo, a los principios del mundo, que solo lo grande es lo que resuena.
y lo que resuena es lo que vale según el mundo. Pero el reino de los cielos es distinto, no suena, es algo sencillo, se va manifestando y gestando en las cosas más simples de la vida. Por eso, el reino es precisamente así. Siempre comienza con acciones pequeñas, muchas veces esas acciones son invisibles y por lo tanto son sumamente frágiles. Por eso es que el apóstol Pablo nos recordaba estos días que llevamos este tesoro en vasijas de barro, porque el reino de los cielos es tan pequeño y tan frágil que el menor descuido de nuestro propio pecado puede ahogar los valores del reino en nuestra vida. Una comunidad, una familia en estado de discernimiento debe saber detectar la fuerza de lo pequeño que está brotando dentro de ella. Se trata de acciones, de iniciativas, de personas concretas que hay que valorar. Yo admiro las pequeñas cosas de la gente, porque para mí en las pequeñas cosas de la gente ahí está el reino de Dios. Admiro, por ejemplo, una familia que después de la muerte de su padre se han unido aún a distancias, se han unido durante, y esa es su meta, 40 días rezando el Santo Rosario juntos. Cada día, esa tarea, cada día con devoción, con cariño. Esas son cosas admirables, esos son signos del reino. Eso significa que el reino actúa en el corazón de estos hermanos nuestros. Cuando hacemos las pequeñas cosas de la vida y a eso le ponemos amor, ahí hay algo que surge, ahí hay algo que está. Dios no es el Dios de apariencias y de cosas grandes, Dios es de cosas pequeñas y concretas. Cuando yo me siento en la familia, cuando papá y mamá toman tiempo, le dan tiempo a Dios, se juntan para orar, eso es el reino de Dios. Lo contrario es cuando perdemos el tiempo en estupideces en la vida familiar, en divisiones, en egoísmo, en falta de respeto, en infidelidades y una serie de cosas que son signos del reino, del antirreino. Cuando podríamos hacer cosas bonitas en la familia para vivir estos valores pequeños del reino. Esa es una primera idea, cómo valorar los pequeños signos de la vida familiar. La segunda idea de hoy es creer que se podrá transformar el mundo, creer que lo más pequeño es capaz de transformar el mundo. Cuando se hacen análisis de la realidad en nuestras funciones, en nuestros trabajos, con frecuencia se escuchan suspiros, hay veces desconsolados de este tipo. ¿Qué vamos a lograr nosotros frente a tan grandes desafíos? Como quien dice, la gran pregunta hoy, ¿cómo podríamos cambiar la realidad de este país? Que ni tan siquiera una pandemia tan grave ha logrado cambiar el corazón de algunas personas. ¿Cómo es posible, aún en medio de la gravedad de esta situación del mundo, que hayan personas con un corazón tan duro como una roca de río, que no tienen conciencia humana, que no saben entender a los pobres y no tienen conciencia clara del dolor y del sufrimiento de los pobres? Eso uno no lo entiende ni para atrás ni para adelante. Uno solo dice, en verdad, el demonio cuando llega al corazón de las personas es capaz de cosas grandes cuando nosotros se lo permitimos, así como cuando permitimos a Dios actuar, hace cosas superiores. Por eso entra en la vida de nosotros escepticismos.
Y uno dice, ¿dónde está Dios? Cuando uno mira personas o le cuentan de personas que están sentadas en una silla con oxígeno, cuando deberían de estar en una cama digna por lo menos, y cuando uno se da cuenta de los millones y millones de dinero robado, un tal hospital que no hayan ya que inventar del tal hospital, uno se queda impotente, ¿no? Y a mí se me ponen las orejas rojas y quisiera hacer algo, quisiera tener el poder de Dios. Por eso es que Dios no nos da el poder de Él. Por ahí hay una película que se llama El Todopoderoso y hay un hombre que quería tener el poder de Dios y Dios le dijo, te voy a dar hoy el poder estas 24 horas. Y aquel hombre hizo un desastre con el poder de Dios. Porque nosotros cuando sentimos esta impotencia quisiéramos hacer cosas por este tipo de personas tan inhumanos, tan groseros, que uno no logra entender esta situación. ¿Cómo es posible que el reino de Dios se manifieste aquí? Y realmente se manifiesta. ¿Cuántas personas vemos en Choluteca haciendo cosas bonitas por los que padecen COVID? Por los que están en el hospital, por los que están en la clínica del adulto mayor, por los que están en el triaje de la colmena. ¿Cuántas personas haciendo cosas bonitas? Cada uno en su tarea, cada uno buscando una alternativa, cada uno haciendo pequeñas acciones solidarias. A veces no las vemos, pero son pequeñas acciones solidarias para aliviar un poco la situación de tantas personas que sufren. Por eso entonces nos invade, hay veces en el corazón, este escepticismo. Hay veces nos paralizan muchas acciones, pero el reino de los cielos, que es capaz de irrumpir en medio de toda esta realidad, nos provoca dentro del corazón la capacidad inventiva, podríamos decir incluso de riesgo, para poder ayudar a otra persona, para poder tender la mano a una persona. Jesús hoy utiliza la parábola del granito de mostaza, que aún siendo lo más pequeño de todas las semillas está lleno de vida y crece hasta llegar a ser el más grande de todas las plantas de la huerta. Y así es el reino de Dios, una realidad humanamente pequeña y aparentemente irrelevante, es capaz de demasiadas cosas. Un pequeño detalle, ¿cuántas veces yo he comprobado que un pequeño detalle cambia todo un panorama? Una pequeña cosita cambia un panorama completo. Es necesario, mis hermanos, que aprendamos a hacer pequeñas cosas buenas por los otros, pequeñas cosas buenas por los demás. No necesitamos hacer cosas grandes donde todos nos miren. No, necesitamos hacer pequeñas cosas buenas. Eso es lo que hace que se construya el reino de Dios. Para entrar a formar parte de este reino es necesario ser pobres en el corazón. No confiar en nuestras propias capacidades, sino más bien en el poder del amor de Dios. No actuar para ser importante ante los ojos del mundo, sino preciosos ante los ojos de Dios, que tiene predilección por los sencillos y humildes. Cuando vivimos así, a través de esta realidad, podríamos decir que se irrumpe la fuerza de Cristo y transforma lo que es pequeño y modesto en una realidad que hace fermentar la entera masa del mundo y de la historia, como ya nos regalaba la explicación de la segunda parábola del Evangelio de hoy. El reino de Dios requiere nuestra colaboración, pero es sobre todo una iniciativa y el don del Señor lo que hace posible que esto camine y se fermente. Dios propone el camino,
pero cada hombre pone su parte. Pero si yo me vuelvo indiferente ante lo que Dios me propone, si yo me vuelvo inerte ante lo que Dios me propone, ¿cómo va a avanzar el reino de Dios? ¿Cómo voy a construir el reino de Dios con un corazón tan duro, tan inhumano? ¿Cómo voy a construir el reino de Dios con un corazón indiferente? Es imposible construir el reino de Dios así. El reino de Dios hay que permitirle entrar en la vida de nosotros. El reino de Dios tiene que irrumpir, pero se lo tengo que permitir, porque Dios no violenta mi vida íntima nunca. Hay que dejarnos invadir por el reino en la vida de nosotros. La victoria del Señor es segura. Su amor hará brotar, si nosotros se lo permitimos, Él hará brotar y hará que crezca esta semilla que es bien pequeña, pero hará que crezca y se note, se muestre su presencia en la tierra. Esto nos provoca a nosotros confianza y esperanza, que a pesar de este panorama tan oscuro, hay confianza y esperanza. Dios es capaz de ayudarnos a superar nuestros dramas, de superar las injusticias, de superar los sufrimientos en los que nos encontramos. Aunque todo parezca oscuro y hay veces un poco gris, aún así, no perdamos la fe, no perdamos la esperanza, que hay signos del reino de Dios, hay signos del Verbo actuando en el corazón de los hombres y de las mujeres. Incluso hay veces desde el más malo de los hombres, aún allí siempre queda un signo, una semilla del Verbo, que solo hace falta que la persona abra una ventana para que el reino surja. La semilla del bien y de la paz germina y se desarrolla, porque lo hace madurar sencillamente el amor misericordioso de Dios. Mis queridos hermanos y hermanas, tal vez una síntesis de estos textos de hoy sean las palabras tan simples pero tan claras de San Agustín. Decía San Agustín: reza como si todo dependiera de Dios, porque el reino de Dios es así, ¿no? Actúa sencillo, simple, pequeño, pero recemos confiando que Dios está actuando. Y trabaja, decía San Agustín, como si todo dependiera de ti, porque el reino de Dios está, pero si tú eres terco de cabeza y de corazón, imposible. No va a haber manera de que el reino de Dios irrumpa en la vida de nosotros. Por eso, reza como si todo dependiera de Dios y trabaja como si todo dependiera de ti. Así sea.